Bueno, muchas gracias Leticia, un saludo a todos nuestros participantes de cada uno de los países. Gracias por compartir esta tarde de estudio con la palabra en griego. Bueno, voy a permitirme entonces acompañar la presentación que tenemos para el día de hoy y en primer lugar, permítanme un segundo, voy a ampliar la pantalla. A ver si nos dejo, ahora sí. Gracias. Entonces, hoy vamos a empezar con un repaso que vamos a tener en cuenta, retomando un poquito lo que hemos hecho con los verbos, tanto en presente, en imperfecto y en futuro. Y después haremos la lección número 14 preparada. Bueno, entonces, había preparado una lecturita muy breve del versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan en griego, que nos muestra un pergamino donde está el texto en griego en, si ustedes me permiten, yo les voy a ir mostrando, en, la primera palabra, en, arge, arge, segunda palabra, le estoy tachando ahí con un rojito para que lo vean, en, arge, gen, o, logos. Entonces estoy subrayando el primer versículo que dice, en, arge, gen, o, logos, primer versículo. Segundo, kai ho logos em pros ton, y aquí viene la palabra theon, theon, con una forma abreviada. Si lo alcanzan a ver, solamente se alcanza a ver la Z y la ni. Theon, kai, y otra vez viene la forma abreviada del nombre de Dios, Theos, en, o, logos. Ahí hemos caminado en el papiro en mayúsculo del texto. Entonces, en arge, gen, hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en hologos. En el principio era el logos, y el logos era o estaba junto a Dios, y Theos, y era divino, junto el logos, lo que quiere decir el texto. Bueno, entonces, para que lo convirtiéramos en oración, este primer testigo. Bueno, pues vamos entonces a compartir ya el texto que tenemos para nuestro repasito. Permítame, borro esto que hemos puesto subrayando las palabras del Evangelio de Juan. Y en primer lugar estamos colocando aquí un repasito sobre el verbo, un verbo en omega, en presente indicativo activo. Colocamos como ejemplo el verbo desatar, el verbo lío, ¿cierto? Habíamos dicho que la forma del verbo traía una desinencia. Permítame. Terminaciones, las desinencias son la forma en la que termina la palabra. Entonces decíamos que la primera persona conjugada en presente indicativo activo, lío, yo desato, y la desinencia es omega. Segunda persona, lieis, la desinencia es eis,
y la tercera persona, ey. Entonces yo desato, lío. Tú desatas, liéis. Él o ella desata, liei. Igualmente, en el plural, liomen, terminación omen, nosotros desatamos. Segunda plural, liete, vosotros o vosotras desatáis. Y tercera persona, liusi o liusin, ellos o ellas desatan. Entonces ahí estamos haciendo un repasito de cómo se conjuga un verbo presente indicativo activo del verbo desatar, ¿no? Yo desato. Entonces, para nuestro repaso podemos revisar las terminaciones o, eis, ei, omen, ete, usi y cambiarla por cualquier otro verbo. Dejamos la raíz y las desinencias permanentes. Bueno, entonces esta sería la primera partecita del repaso al ver el verbo en presente indicativo activo. Bueno, no sé si de este hay alguna observación. Estamos repasando el verbo, cualquier verbo en presente indicativo activo, y recalcando la importancia de repasar las desinencias o, eis, ei, omen, ete y usi, y estas las podemos combinar con cualquier raíz de un verbo en presente indicativo como blepo, grafo, etc. y constituir la conjugación en presente indicativo. Bueno, no sé si hay alguna observación y si no, entonces voy a pasar a la segunda partecita del repaso, que va a ser el verbo en imperfecto. Si me permiten, voy a borrar lo que hice acá en las desinencias. Correcto. Y voy a pasar al siguiente slide, que nos presenta en el repaso el verbo, pero en imperfecto, en tiempo pasado. Correcto. Y lo mismo, nos vamos a fijar cómo está compuesta la forma del verbo. Voy a poner aquí en rojo las desinencias que van hasta este límite, muy parecidas, si lo alcanzamos a ver. Y además, voy a ponerlo con otro color, el aumento lo voy a poner en azul, en ambos lados. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a que nos fijemos en un par de cosas. El centro de la conjugación es la raíz, que la puse aquí en moradito, en violeta, ¿cierto? Para que nos demos cuenta las tres partes que tiene la conjugación de este verbo. Entonces, en primera persona, en indicativo imperfecto activo, primera persona, Elion, yo desataba, ¿cierto? Segunda persona, Elies, tú desatabas. Y tercera persona, Elie o Elien, él o ella desataba. Ahora para el plural, encontramos primera persona plural, Eliomen, de que cambió el acento, se trasladó a la segunda sílaba, Eliomen, nosotros o nosotras desatábamos. Segunda persona, Eliete, vosotros o vosotras desatabais. Y tercera persona plural, Elion, ellos o ellas desataban. Entonces, ¿qué tenemos? Desinencias, que lo puse con rojo, si los revisamos son on para primera persona, es para segunda, o en para tercera, plural, omen, segunda persona, ete, y tercera, helio. Lo que hemos puesto en azul es el aumento, que nos indica que estamos en una conjugación de un tiempo pasado, tiempo imperfecto, de modo indicativo. Esa E inicial nos está indicando eso. Y lo otro que nos queda es la raíz. Tenemos tres elementos que constituyen la conjugación: la desinencia,
la raíz y el aumento. Bueno, esto es de repasito para que veamos cómo lo hemos hecho, ya lo hemos presentado, pero vale la pena para seguir aumentando el dominio de nuestra conjugación. Y si mostramos también, entonces en la siguiente slide, el repaso al futuro. Ya entonces habíamos hecho presente, el imperfecto y ahora futuro. Igualmente voy a señalar los elementos que componen la conjugación. En primer lugar, voy a colocar las desinencias, aquí cambié de colorcito, hasta donde va con la marquita. Encontramos entonces la terminación de primera persona omega o, de segunda persona eis, de tercera ei, de plural, primera persona plural, omen, segunda ete y tercera usi. Si se dan cuenta, son exactamente las mismas desinencias de presente las que están en el futuro. ¿Qué varía? ¿Qué cambia? Va a cambiar que entre la raíz, voy a ponerla aquí en azul, entre la raíz, que sería li en todos los casos, va a aparecer una consonante, en este caso, la voy a poner aquí con rojo subrayadita, la sigma, que nos está indicando que estamos en un tiempo futuro. Entre la raíz y la desinencia vamos a encontrar la característica temporal, que en este caso es sigma. La sigma nos sirve para decir que estamos frente a un futuro. Colocándolo aquí un poquito resaltado afuera. Ahora sí lo podemos leer. Primera persona del futuro indicativo activo, liso, yo desataré. Segunda persona, liseis, tú desatarás. Tercera persona, lisei, él o ella desatará. Plural, lisomen, nosotros o nosotras desataremos. Segunda persona, lisete, vosotros o vosotras desataréis. Y tercera persona, lisusi o lisusin, con una N final, ellos o ellas desatarán. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, que en todos los casos, la característica temporal sigma nos está indicando que estamos frente a un verbo en futuro. Futuro. Entonces, liso, liseis, lisei, lisomen, lisete y lisusi o lisusi. Esas son las tres formas básicas, diríamos, para la conjugación de un verbo, tanto en presente como en imperfecto y ahora en futuro. Bueno, esto era para reforzar, ¿cierto? Lo que ya habíamos hecho en las lecciones anteriores, refiriéndonos al tema del verbo. No sé si de esto habrá alguna participación en el chat. Ay, creo que no, no hay ninguna indicación. Bueno, entonces con eso estoy retomando una cosa que ya habíamos hecho, los verbos en la lección 9, 10 y 11. Hemos iniciado y empezamos combinándola. Correcto. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a introducir en el contenido de la lección correspondiente para este día, la lección 14. Y en esta nos vamos a introducir con el significado de una conjugación en el modo optativo, en voz activa, tiempo presente, que significa una palabra, una conjugación que utiliza este modo optativo. Voy a, aquí
Ay, perdón, se me volvió la slide por querer ponerle el... Vamos a ver dónde estoy colocando lo que... Ahora sí, me temo, me había tapado el lápiz. Entonces, el modo optativo expresa en el sistema del presente una idea de una acción considerada como no terminada, no concluida. Desde este punto de vista básico, es preciso también otras indicaciones que nos hagan entender que el verbo expresa una idea como de continuidad o de repetición habitual, y este optativo es como es que expresa un deseo, ¿no? Una acción de algo que se desea. Pero el deseo es un deseo un poquito deliberativo, como cuando uno le dice, no sé, el jefe dice, yo deseo que tal vez mañana madrugues más, ¿cierto? No es una orden directa, ¿cierto? No es un imperativo, pero el optativo está expresando ese deseo, esa voluntad. Entonces, vamos a ver cómo se conjuga. Las desinencias, voy a poner aquí una observación en rojito, las desinencias propias de esta conjugación, voy poniéndolo aquí con rojo para que se vea diferencia de la raíz. En primera persona sería oimi para primera, para segunda, ois, para tercera, oi. Entonces, primera oimi, la desinencia, segunda ois, tercera oi. Ven que ahí hay un diptongo presente en todos los casos. En el plural, primera persona, oimen. En segunda, la desinencia será oite. Y tercera, oimen. Oyen, perdón. Y lo que estará en color azul corresponderá a la raíz. Estoy poniéndolo aquí en el borde de azul. Entonces, distinguiendo la raíz, que es la que está en azul, y la desinencia, que fue la primera que presenté, oimi, ois, oi, oimen, oite, oien, ¿cierto? Fusionándolas, vamos a encontrar la suma, un signo de suma, para que veamos que estamos uniéndolas, ¿cierto? Primera persona, entonces la conjugaríamos oimi, oimi, oimi. Es yo deseo, ¿no? Es un deseo de voluntad, entonces yo desato, no es el verbo desatar, ¿no? Yo desato. Segunda persona, liois, tú desatas. Tercera persona, lioi, lioi, él o ella desata, un deseo que desate. Plural, lioimen, que nosotros desatemos. Lioite, que vosotros desatéis. Y en tercera, lioien, que ellos o ellas desaten. Entonces estamos diciendo que lo que está en rojo corresponde a la desinencia característica y en azul la raíz. La raíz. Entonces lo voy a repasar para que lo volvamos a sentir, y me gustaría que alguno de nuestros hermanos que están participando en este día nos acompañen en la lectura. Entonces, primera persona, li, oi, mi. Segunda persona, li, ois. Tercera, li, oi. Plural, primera persona plural, li, oimen. Segunda, li, oite. Y tercera persona, li, oyen.
con eso estamos mostrando cómo se conjuga este modo en tiempo presente, voz activa, ¿no? Bueno, estoy aquí compartiendo la página, no sé si tenemos algún participante emocionado que nos quiera ayudar a leer este segmento de la conjugación del verbo desatar en optativo, presente, voz activa. ¿Quién me cuenta? Y vamos a tener participación. Cerrando lo que estaba viendo. A ver quién nos ayuda a entender. Ah, sí, Roxana. Roxana, muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Bienvenida. Vamos a apropiar la lectura de este verbo en optativo, tiempo presente. Dale, Roxana. Gracias, profesor. Lioimi, liois, lioi, lioimen, lioite, lioien. Quisiera que me ayudaras, Roxana, no te me vayas a ir, reforzando el acento sobre la Y, ¿cierto? Sería un poquito como esdrújula la lectura, ¿no? Lioimi, Ya. liois, ¿correcto? Sí. Lioimi, liois, lioi, lioimen, lioite, lioien. Correcto, muy querida. Muchas gracias, Rosana, muy amable. Entonces, como ven, estamos viendo que la conjugación en este verbo tenemos dos partes. La que señalé con rojo, desinencia, y la que coloreé con azul, la raíz. Son las dos partes con las que se estructura la conjugación de este tiempo presente, modo optativo, de la voz activa de este verbo. Si nosotros cogiésemos cualquier otro verbo para conjugarlo, podríamos mostrar, ya conocemos varios. Permítame, voy a poner aquí uno a un ladito, a ver cómo lo vemos. El verbo ver puede ser, verbo blepo, blepo. La raíz está en azul, ¿correcto? Pongo un guioncito que es didáctico y la terminación omega. Blepo, ver. Entonces, si conjugáramos el verbo del verbo blepo en optativo presente activo, tendríamos que hacer lo mismo. Coger la raíz, en este caso blep, viendo lo que hacíamos con el lío, blep, hasta donde está la rayita, y después conjugarla con las terminaciones. Blepoimi, blepoimi, blepois, blepoi, blepoimen, blepoite y blepoien. ¿Correcto? Entonces podríamos, cualquier otra persona que nos ayude a participar leyendo, pero entonces vamos a leer el verbo blepo, como estoy indicándolo aquí al ladito, ¿cierto? Y combinándolo con la terminación oimi, ois, oi, oimen, oite, oien. Entonces, si hay alguno que quiera participar, me indican por favor, para que reforcemos cómo se conjuga un verbo en presente, modo optativo, voz activa. Quisiera saber si estoy recibiendo, es que estoy aquí compartiendo página, entonces. Correcto, Esther. Muchas gracias, Esther. Bienvenida desde Perú. Ayúdanos entonces, por favor, Esther, mirando la raíz del verbo blepo, verbo ver, y conjugándola con las terminaciones oimi,
oís, oí, oímen, oíte, oyen. Ok, profesor. Gracias, Esther. Dale. Blepoini, blepois, blepoi, blepoimen, blepoite y blepoyen. Correcto. Entonces mire que el acento está sobre la epsilon de la raíz. Blepoimi, blepois, ¿correcto? Me lo refuerzas un poquito, Esther, para ti y para todos nuestros compañeros que nos escuchan. Ok. Blepoimi, blepois, blepoi, blepoimen, blepoite y blepoyen. Muy bien, Esther, muchas gracias, muy querida. Entonces aquí estamos mostrando otro ejemplo de la conjugación de un verbo, el verbo ver, blepo, en tiempo presente, modo optativo, posactiva. ¿Correcto? Y así podríamos practicarlo utilizando en cualquiera de los verbos que ya tenemos desde la lección 9, ¿cierto? Para conjugar el verbo en modo optativo. Bueno, entonces voy a reforzar un poquito lo que decía la explicación en la parte inferior. Decía que el significado de este tiempo presente en optativo. Entonces, en el sistema del presente, el optativo expresa una idea de una acción considerada como no terminada, que continúa, que permanece. Entonces estamos hablando de una oración continuada o repetida o habitual, ¿cierto? Entonces, esa es la pretensión del contenido de esta conjugación en optativo, ¿correcto? Bueno, entonces, ahora voy a pasar el slide. Un momento. Ay, se fue por otro lado. Eso es que quería coger y borrar lo que había hecho, perdónenme. Bueno, habiendo visto esta conjugación del modo optativo tiempo presente o voz activa de cualquier verbo en omega, ahora vamos a ver el segundo tema de esta lección de hoy, que corresponde a sustantivos de la tercera declinación, un grupo de sustantivos de la tercera declinación que tienen una raíz terminada en iota. Y para pues vamos a hacer ieta y y. Entonces, visualizamos el sustantivo polis, polis, que significa ciudad, y el sustantivo huis, que es pez, huis. Ese sonido iota o y tiene una forma muy cercana, ¿cierto? Entonces estamos diciendo ahí que al ver sustantivo polis, ciudad, o huis, pez, se conjugan de una manera similar, muy cercana. Entonces vamos a ver la explicación de la primera. Un grupo grande de sustantivos en la tercera declinación que tiene una raíz finalizada en iota. Esta iota, atención, esta iota cambia en algunos casos por una una epsilon, ante ciertas desinencias que comienzan con vocal y en el caso dativo. Entonces vamos a darnos cuenta cómo se comporta este sustantivo polis, ¿no? Nosotros decimos que, por ejemplo, que no sé, una ciudad como Bogotá es una polis, o como Quito, ¿cierto? La ciudad capital. Entonces, y tiene ese fenómeno que es mezclar o combinar la forma final de la iota y volverla epsilon. Entonces, voy a ir muy despacio explicando qué es lo que estoy queriendo decir. En el caso nominativo, si ustedes se fijan la desinencia, ¿no? La desinencia la voy a poner con rojito,
polis, la ciudad, ¿cierto? La terminación es esa es la desinencia. En el vocativo, aquí en esta fórmula de Segnan, alterna nominativo con vocativo, en otros casos lo hemos hecho, estoy señalando con rojo la desinencia y, la iota, y resulta que, voy a colocar otro color, en el genitivo, la desinencia se cambió, estoy colocando aquí un colorcito azul, rodeando la forma de la vocal. Fíjense que la vocal iota cambió a epsilon. ¿Alcanzan a ver? Lo puse en azul. ¿Correcto? Polis nominativo, vocativo poli, y mire que en el genitivo se volvió poleos. Cambió, poleos. Alternó la iota con la epsilon. Y además experimentó una cosa que era un poquito extraña, por decirlo de alguna manera, perdón, voy a tacharla, es que la terminación que nosotros habíamos visto como por acá en una plantillita habíamos dicho que en estos sustantivos, voy a poner aquí una nota, nominativo podía ser cualquier cosa, después de abajito tenía el genitivo y terminaba usualmente en desinencia os. En este caso, voy a poner un paralelito, esa O se volvió omega, y la terminación sigma. Entonces, en el genitivo, por eso aparece, se alargó, y ya no es polis, sino poleos. Aquí hay dos fenómenos en esta palabra. Entonces, que la E se volvió I, perdón, que la I se volvió E, y además, otro detalle, que la desinencia del genitivo se alargó, la vocal se alargó. ¿Correcto? El dativo se comporta igual que en el genitivo, pongámosle aquí una rayita aquí para el lado, entonces se lee polei, y el acusativo vuelve a su forma en iota. Entonces, si quisiésemos expresar algo de lo cómo se están comportando estas tres, diríamos de alguna manera esto, que el nominativo, vocativo y acusativo mantienen la raíz en i, mientras que el genitivo y el dativo la mantienen en epsilon. Entonces, alternan. Ahora sí voy a leer el singular, que es lo que está pasando. Entonces, la raíz es pol, entonces, en nominativo, polis, vocativo, poli, el que mantiene la i, poli, vocativo, y el acusativo, polin, no, abajo, voy en el orden. Nominativo polis, vocativo poli, genitivo cambió, poleos, dativo polei y acusativo poli. Es un comportamiento, una variación en la vocal temática que alterna, está alternada entre I y E. ¿Correcto? Entonces, si algún compañero o compañera de esta sesión quiere ayudarnos a leer, voy a repetirla despacio para que me sigan. Nominativo polis, entonces sería la ciudad. Vocativo poli o ciudad. Genitivo poleos, ¿no?, de la ciudad. Dativo pollei, ¿no?, a la ciudad. Y acusativo pollin. No, perdón, dativo es para la ciudad y acusativo pollin, a la ciudad. Entonces, no sé si algún compañero o compañera que desea ayudarnos a leer aquí esta parte singular, voy aquí a rodearla en el rojito para empezar a leerla. Polis, poli, poleos, pollei, pollin. Quisiera ver quién desea participar en esta lectura. Agradezco que me muestran si hay algún participante.
A ver, ánimo, ¿quién desea acompañarnos? Adelante, Loli, Lolina Adriana. muchas gracias. Buenas. En Buenas. nominativo, polis. En Sí, vocativo, poli. correcto. En genitivo, poleos. En dativo, polei. Y en acusativo, polin. Muy bien, Loli, muchas gracias. Entonces, fíjense que en este caso, en el singular, se está alternando una vocal, la vocal iota, con la vocal epsilon para el singular. ¿Quién más quería participar? Alzó la mano Silvia. Silvia, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Ok, adelante. Nominativo, polis. Vocativo, poli. Genitivo, poleos. Dativo, polei. Y acusativo es polim. Silvia, permíteme un segundo, no te me vayas a salir. Fijémonos un detallito, que en el genitivo y el dativo, el acento está sobre la O. Entonces él es poleos. Lo mismo que en el dativo, polei. Y acusativo, Polei. polin. Repíteme ese, por favor, si lo revisamos. Nominativo es polis. ¿Sí? Vocativo es poli. Genitivo, poleos. No. Dativo, A ver, espérame, polei. espérame, Silvia. En el genitivo, el acento está sobre la O, entonces se lee poleos. Poleos. Correcto, muy bien. Ahora en el dativo, polei. Polei. Y en Polei. sí, correcto. El acusativo es polem. Polim. 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 Perfecto, muy bien. Ahí muchas gracias, Silvia, nos has ayudado tremendamente, profundamente. Entonces vamos a ver cómo, donde está el acento, hacemos la carga tónica, ¿cierto? Que es donde vamos a leer. Bueno, muchas gracias a las dos participantes para leer la parte del singular. Ahora vamos a pasar al plural con un par de detalles que voy a recalcar. Estamos aquí. Resulta que, le quito todos estos garabatos, que en el caso de, para formar el plural, tenemos que ubicarnos en el genitivo, que es donde está la raíz, en este caso. Entonces, si nos damos cuenta, la raíz va hasta la E, pole, pole. Y con esa raíz es que vamos a formar el plural. Fíjense acá, estoy señalándolo con rojo hasta la E, pole. Pero cuando vemos la terminación, nosotros en los sustantivos de plural, normalmente habíamos visto las desinencias es, perdón, lo pongo hoy aquí por un ladito, es, ¿no? En el genitivo on, estoy aquí haciendo un gráfico al ladito para que vean qué está pasando. Resulta que como el sustantivo en el plural termina en E, estoy aquí señalándola acá, termina en E, la raíz, no puede haber EE. Entonces hay un cambio, se llama un cambio por apofonía vocálica, porque no pueden haber, es como si nosotros en español dijésemos Inés, ¿correcto? No podemos utilizar dos Is continuas. Entonces hay que alternar y nosotros diríamos
Inés, ¿no? ¿No? Entonces, aquí la desinencia cambió. Voy a ponerla aquí en azul, si ustedes me permiten. Y fíjense que esa es que veíamos en otras formas del sustantivo de tercera se vuelve is, alternó. Hubo un cambio por apofonía vocálica. Entonces aquí estamos leyendo en el nominativo plural poleis. La raíz pole y la terminación is. Poleis, ¿no? Entonces, las ciudades. Vocativo, poleis, igualita. Genitivo, poleon. Dativo, polesi o polesim. Y acusativo, polleis. Aquí aparece una cosa que es muy particular. Voy a ponerla aquí con un azul. La desinencia del vocativo también es igual. Y la desinencia del acusativo. Ven que en los tres casos está la forma termina en is. Con lo cual, siendo un sustantivo femenino, se está comportando, poniendo aquí una rayita, como muy similar, como parecido a los neutros, en que el caso nominativo, vocativo y acusativo son iguales. Bueno, voy a terminar de leerla entonces ahora sí desde el nominativo, plural, poleis, perdón, vocativo, poleis, igualita, genitivo, polleon, dativo, polesi o polesim, y acusativo, polleis, ¿no? Entonces serían las ciudades de las ciudades, o ciudades de las ciudades para las ciudades y a ciudades. Bueno, entonces quiero que también un compañero o compañera nos pueda colaborar con la lectura de la forma. Ahora sí voy a quitar todos estos churuelos que he puesto acá en la explicación, cómo se formó el plural. Entonces, ¿quién desea de nosotros, de nuestros participantes, ayudarnos en la lectura del plural? Voy a ponerlo aquí con azul, el plural, para que se vea qué es lo que vamos a leer. Entonces, alguno de nuestros queridos participantes en la clase del día de hoy que quieran leer el plural de las ciudades. Polleis. Vocativo, polleis. Genitivo, polleon. Dativo, policy o policy. Y acusativo, polleis. Bueno, ya veo a Elizabeth Antonia. Muy bien, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. Ya, es poleis, poleon, policy o policy y poleis. Polis. Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias, muy querida. Entonces veamos cómo se comportó la forma del plural en los 5 casos, en el nominativo, vocativo, acusativo, ¿no? Vocativo de este sustantivo. Entonces, si se dan cuenta, retomando el argumento o la explicación inicial, ¿no? ¿Qué teníamos que darnos cuenta? Que la palabra, ¿no? Experimentó un cambio. Voy a retomar la idea aquí desde acá. Estando en el nominativo, la raíz tenía desinencia, la finalidad, el fin, la forma final, perdón, en iota, y esa iota se convirtió en epsilon para el genitivo. Y a partir de ahí, genitivo y dativo, y todo el plural se volvió epsilon. Eso es lo que sucedió en esta clase de sustantivos de la tercera declinación. ¿Correcto? Bueno, forma muy sencilla, muy fácil de lo que hemos querido hacer en este primer. Y como este sustantivo polis, ciudad, vamos a ver ahora en el vocabulario otras que se comportan de manera similar, de la misma manera. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos a borrar estos tachones que he hecho explicativos.
¿no? Para mostrar cómo se declinaba el sustantivo polis, polis. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tipo de sustantivo, ¿cierto? Que tiene un sonido similar, digámoslo así, ¿no? Un grupo más reducido de sustantivos de esta tercera declinación tiene una raíz finalizada en Y. Aunque esa es una U, pero es una U francesa, ¿no? Y. Bueno, aquí con azul resaltado. Esto Y permanece invariable, no cambió como lo que pasó con la anterior a lo largo de toda la declinación. Y tenemos el sustantivo ictus, ictus. Por ahí nosotros usualmente lo hemos leído o lo han leído como ictus, ¿no? Pero esa es una Y. Entonces le ictus, pez, ictus. ¿Correcto? Entonces esa ictus es el pez, ¿no? Como este ejemplo, vamos a ver un grupo también amplio. Entonces, en el nominativo, fíjense, ictus, el pez, vocativo ictu, o pez sería. Genitivo, ictios, ictios. En el dativo se da un fenómeno que hay un acento agudo y una diéresis para romper ese dictongo. Se lee ictii, ictii. Y acusativo, ictin, ictin, ictin. Entonces, recapitulo la lectura del singular, del pez, ¿no? Aquí en azul. Entonces, repito la lectura. Dice, nominativo, ictis, vocativo, icti, genitivo, ictios, dativo, ictii, y acusativo, ictin. Entonces le invito a algún compañero o compañera que desea ayudarnos en la lectura de este sustantivo, el pez, en singular, ictus. A quien desea animarse a acompañarnos con la lectura de este sustantivo. A ver, estamos animando a quien nos desee ayudar. Yo veo pantalla sin abrir micrófono. Elizabeth, Elizabeth, anímate. Y nos ayudas. ¿Está bien? Hola. Sí, señora. Un favor, ¿podrías repetir la primera? Solo la primera. Perfecto. La nominativa. Leo todo despacito para que lo hagas conmigo. Ya. Nominativo, ictis, ictis, vocativo, icti, genitivo, ictios, dativo, ictii, y acusativo, ictin. A ver. Ictis, Bien, icti, bien. ictios, ictii, ictin. Ictin. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. Fíjate, nos puede causar alguna pequeña dificultad encontrar en una palabra, en cualquier palabra, por ejemplo, sonidos similares, ¿cierto? Como en el dativo, que hay uno y una iota. Nos puede causar alguna pequeña dificultad, pero lo hemos hecho muy bien con la ayuda de Elizabeth, la presentación del sustantivo en singular. Bueno, ahora vamos a mirar el plural.
El plural, como ya lo decía en la presentación, no experimenta variaciones, como en el caso anterior de polis, ¿cierto? En esta mantiene la raíz exactamente igual, no ha tenido cambios. Voy aquí a señalarla con azul, ¿cierto? Icti. Y las desinencias sí corresponden a las otras formas usuales o comunes de sustantivos de la tercera declinación que terminan en es, on, si, as. Voy a de todas maneras señalarlas. Un momento, voy a ponerlas en rojo para que vean cómo cambió la desinencia. Es, on, si o sin y as. Lo leería. Nominativo, ykti es. Vocativo, ykti es. Son exactamente iguales. Genitivo, yktion. Dativo, iktisi o iktisin. Y acusativo, iktias. ¿Correcto? Lo que puse en azul es la raíz. Lo que puse en rojo son las desinencias propias del plural. En este caso, como no tuvimos cambios, ni alteraciones, ni modificaciones, entonces se mantuvo la raíz y se mantuvo las desinencias invariables. Bueno, entonces si alguno quiere ayudarnos a leer esta segunda parte, que corresponde al plural de la palabra, entonces, de los peces o peces, de los peces, para los peces y a los peces. ¿Correcto? ¿Quién desea ayudarnos a leer el plural? Alce la mano. Animadito para, o animadita para compartir con nosotros la lectura de este sustantivo de tercera declinación, finalizado en Y. Y. A ver, ¿quién se animó? Estoy esperando si algún compañero o compañera quiere leer. Mientras lo voy a reforzar yo. Nominativo yti es. Esther ya alzó la mano, muy bien. Ok, profesor. Sí, señora, abre, dale. Ya. Ihtíes, ihtíes, ihtíon, ihtisi, ihtías. Muy bien, Esther, muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que estaba en azul era la raíz, lo que hemos leído con rojo es la desinencia, que son las dos cosas que se mezclan para conformar la declinación de esta palabra en tercera declinación. Muchas gracias, Esther. Entonces aquí hemos visto cómo se comportó fíjense que en este grupito de palabras como polis o como itis, el sonido es muy similar, finaliza en el primer caso, la iota se cambia por la E, en el caso de ciudad, polis, y en este otro caso, en ictis, no experimentó ningún cambio, se mantuvo igualitico. Son muy similares los sonidos y por eso los agrupa la gramática de griego, ¿cierto? Para identificar cómo se está comportando este tipo de palabras. Entonces ahora en el vocabulario, cuando estamos llegando, vamos a encontrar un primer grupito que se comporta como la ciudad, como polis, y otro que se comporta como ictis, como el pez. Como el pez. Bueno, entonces voy a pasar el slide. Y ahora vamos a ver un siguiente tema que corresponde a esta lección número 14 y que corresponde a los
pronombres posesivos. Pronombres posesivos. Y encontramos 4 pronombres posesivos en singular y en plural. Gemos. Después, geméteros. Para primera singular y plural. Y segunda persona, sos y giméteros. Bueno, ¿qué significa eso? Que los pronombres posesivos en griego se comportan igual como adjetivos pronominales, que deben concordar con la palabra a la que están modificando en 3 cosas: en género, en número y en caso. ¿Cierto? Género, pues masculino, femenino, número 1, 2, 3, y el caso será la persona a la cual estamos declinando. Estos pronombres se declinan como unos adjetivos que nosotros ya habíamos visto en alguna de las clases, creo, me parece que fue con el profesor Sergio. Aquí estoy colocando, voy a poner un modelo que es como el adjetivo, quedó un poquito mal, perdón, como el adjetivo hagios, hagia, hagion, ¿cierto? Ahí estamos haciendo un adjetivo, el pronombre se comporta como un adjetivo. Hagios, entonces sería el santo, y ese se declina por la por la segunda declinación como logos. Miren la terminación, estoy señalándola acá. ¿Recuerdan? Logos, kyrios, ¿cierto? Entonces aquí hagios, por la segunda declinación masculina, hagios, el santo. La segunda corresponderá, voy a poner otro color, permítame, un lila. Mire que la terminación es en A, hagia, y ese se declina por la primera declinación, por la primera alfa pura. ¿Recuerdan cuando se hizo el tema de los adjetivos? Entonces, masculino, hagios, por la segunda masculina. Hagia, por la primera femenina. Y la terminación on nos indica que estamos ante un adjetivo de tercera persona, ¿sí? Neutro. Entonces, hagion, hagion. ¿Cómo se lee entonces esta palabra que estoy mencionando? Masculino, hagios, el santo. Hagia, la santa. Y hagion también es por la segunda, pero la segunda como los neutros. Por eso estoy colocando aquí una N entre paréntesis. Entonces, estos pronombres posesivos se comportan de una manera muy similar a el adjetivo que habíamos mencionado, hagios, el santo, hagia, la santa, y hagion, lo santo. ¿Correcto? O también hemos visto en otros casos adjetivos como agathos, que es el bueno. Mire la terminación. Va a pasar algo similar si vemos la desinencia de este adjetivo. Hagios, el bueno, se declina por la segunda declinación masculina. Por eso estoy colocando aquí debajito un 2. O el femenino, que termina en eta, como primera, pero era el modelo de primera eta pura. Entonces, masculino, agathos, el bueno. La femenina, agathé, la buena. Y aquí abajito se nos bajó el andén. Terminación on, segunda, pero neutro. Entonces estoy retomando algo que ya habíamos visto en lecciones anteriores, que estos adjetivos se comportan de manera similar que el pronombre posesivo. Su comportamiento es exactamente igual. Entonces, retomo. Hagios, el santo. Hagia, la santa. Y hagion,
lo santo, el primer modelo de adjetivos que se comporta como este pronombre, o agathos, el bueno, masculino, agathé, la buena, y agathón, lo bueno, ¿cierto? Entonces 2, 1, 2 en el primer caso y 2, 1, 2 para el segundo caso. Cuando digo 2, me refiero a la declinación de un adjetivo en segunda masculina, primera femenina o segundo neutro. Hasta ahí voy haciéndome entender correctamente. Entonces, ahora sí vamos a ver que este pronombre posesivo en el primer persona, voy aquí a poner una flechita, si me permiten, para indicar dónde voy hablando. Vamos a declinar el caso en primera persona. Entonces, este hemos, ¿cómo se comporta? Como el que estábamos mencionando arriba. Miren la desinencia y la terminación os, estoy poniéndole una rayita debajo roja. Entonces, hemos, ¿no? Una rayita, hemos, que significa mío, ¿no? Mío, masculino. Mío, masculino. ¿Cómo será el femenino? Me, voy a ponerlo con otro color, el moradito que estábamos utilizando en el otro caso. Miren la desinencia de la terminación en E. Entonces, primera masculino, hemos. Primera femenina, me, miren la terminación en E. Y el neutro, como es también de la segunda, pero neutro, hemón. Entonces sería mío, mía y lo mío. ¿Correcto? Hemos hecho la declinación de la primera persona mío, mía, mío o lo mío. En griego, hemos, heme, hemón. Y ahora me quiero dar cuenta que si estamos hablando como en español, lo mío tiene un plural, un correspondiente plural. Voy a poner aquí una flechita hacia allá. Entonces, la declinación de mío en masculino singular, mío, el plural será nuestro, ¿cierto? Nuestro. ¿Y cómo viene puesto ese nuestro en plural? Corresponde a gemeros. Gemeros. Entonces, del singular mío pasamos a plural nuestro. Nuestro. ¿Correcto? Ahora, igualmente, para el femenino, voy a cambiar de color para mantener la secuencia. En el singular habíamos dicho mía, entonces el plural será nuestro, gemera, perdón, gemetera, gemetera, estoy poniéndolo aquí en color lila o moradito, ¿cierto? Y para el plural, vamos a ponerlo aquí en color verde, leemos gemeteron, gemeteron. Mire que en esta secuencia lo que estoy leyendo es nominativo singular primera persona, hemos. Nominativo singular femenino, heme. Y singular neutro, hemón. Pasamos con la flechita al frente para declinar de mío, lo nuestro, geméteros, la femenina, nuestra gemetera, y el neutro, geméteron, nuestro, lo nuestro. Entonces ahí hemos en esa línea, en esa secuencia, leer singular y el plural. No sé si alguien quiere ayudarme en la lectura para reafirmar
lo que acabamos de explicar en primera persona. Entonces, mío, mía, lo mío, y en plural, nuestro, nuestra, lo nuestro. ¿Correcto? Hemos, hemón, geméteros, gemetera y geméteron. Así hemos conjugado el pronombre posesivo en primera singular y en primera plural. ¿Correcto? A ver, ¿quién de nuestros participantes quiere ayudarnos a leer en este sentido, en la flechita roja, la declinación de la primera persona tanto en singular como en plural del pronombre posesivo? A ver, ¿quién nos ayuda? Estoy esperando que nos ayuden animosamente. ¿Quién quiere alzar su manito y participar en la lectura de este pronombre posesivo? Elizabeth. Muy bien, muchas gracias. Ya, a ver, solo primera persona, ¿no? Sí, señora. Hemos, heme, hemón, Singular. Muy bien. ¿Y el plural? geméteros, gemetera, geméteron. Perfecto. Muy bien, Elizabeth. Entonces, el singular hemos, hemón, y el plural geméteros, gemetera, geméteron, neutro en el plural. Estaba alzando también la mano. ¿Quién era? Héctor. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. A ver, primera persona singular. Hemos, heme, hemón. Plural, geméteros, gemetera y geméteron. Muy bien, Héctor. Entonces hemos hecho la declinación del singular y la declinación del plural de la primera persona, tanto en singular como en plural. Muchas gracias. Ahora voy a cambiar de color para que me vean señalando. Ahora vamos a pasarnos a la segunda persona en singular y en plural, que en segunda persona sería en español tuyo, 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 tuya y lo tuyo, y en plural sería vuestro, vuestra y lo vuestro, ¿correcto? Entonces, es muy similar, se comportan de la misma manera. Miremos las terminaciones, las desinencias, también estaríamos declinando como el adjetivo 2, 1, 2, con un pequeño variante que el femenino no es en A, sino en E. Entonces, segunda persona singular en el masculino, sos, primer caso, nominativo, sos. Como cuando uno está pidiendo auxilio, ¿no? S-O-S. En griego. Aquí sería sos, primer caso. Voy a poner el lila para que corresponda al femenino. Se, segundo caso. Y el tercero sería son. Son. Entonces lo leo. Nominativo, segunda persona singular, sos. Femenino, nominativo, se. Y neutro, son. Sos, se, son. Entonces sería tuyo, tuya, lo tuyo. Ahora voy a dar al plural, recorrido al plural. Le vuelvo a tomar el correspondiente. Mire que aquí hay un detalle que es importante, que en la declinación de este pronombre, la vocal, si miran hacia arriba, el plural
primera persona es geméteros, y aquí vamos a tener giméteros. Entonces sería vuestro, masculino. Ahora póngalo en femenino. Gimetera, segunda persona plural. Y en el neutro, giméteron. ¿Cuál es la diferencia? Voy aquí a señalar para que lo hagamos bien denotado. A ver, poner como un café. Miren la diferencia entre la vocal del primera plural con la vocal de la segunda plural. Entonces, miren la diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se lee el plural? Giméteros, gimetera y giméteron, para decir vuestro, vuestra y lo vuestro. ¿Correcto? Bueno, entonces, ¿quién desea alzar la mano para leer la declinación del pronombre posesivo en segunda persona? Sos, se, son en singular y plural, giméteros, gimetera y giméteron en el plural. Bueno, invitamos a que alguno nos ayude a participar leyéndolo. Esther, muy bien, muchas gracias. Ok, profesor. En singular, Sí. sos, se, son. En Muy plural, bien. giméteros, gimetera, giméteron. Muy bien, Esther. Perfecto, lo has hecho muy bien. Entonces, singular, sos, se, son, y plural, giméteros, femenino, gimetera, y neutro, giméteron. Mire que son muy similares al plural, pero hay que tener cuidado, atención, como lo ha hecho muy bien Esther, en diferenciar primera persona con eta y segunda persona con y. ¿Correcto? Esa es como una diferencia que tenemos que señalar para no cometer un errorcito. Muy fácil. Bueno, y habiendo eso, entonces aquí estamos colocando un ejemplo, una frase, bueno, y alguno dirá, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Para qué nos enseñan ese hemos, eme, emón, o sos, se, son, o geméteros, gemetera, geméteron, o giméteros, gimetera, giméteron? ¿Para qué usamos eso? ¿Cómo aparece en una frase? Y están en frases de la Biblia, de la Escritura, del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, viene el pronombre posesivo para hablar, si voy a señalarlo acá con artículo, viene el uso de esta palabra en ten, gemeteran. Mire que es femenino, el artículo es femenino, el pronombre es femenino. Entonces, el verbo, ya lo conocíamos, era el verbo ver en imperfecto, tercera persona, eblepe, veía, observaba, que ten, gemeteran, la nuestra, literal, la nuestra, trapesan, mesa. Entonces, literal, eblepe, veía, ten, gemeteran, literal, la nuestra, mesa. Leyéndola correctamente, bueno, haciéndole la traducción sería, veían nuestra mesa. Nuestra mesa. ¿Ven? Que vemos un pronombre posesivo, en este caso femenino, ¿no? Bueno, aquí hay un detalle que es importante señalar. En esta frase estamos mostrando un pronombre posesivo. Esta terminación am, que estoy señalándola acá, es de caso acusativo. ¿Qué significa? Que tanto el singular como el
plural lo hemos enunciado en el caso nominativo, ¿cierto? Entonces, cuando lo vayamos a declinar, entonces hay que pasarlo por las terminaciones de cada una de las declinaciones, sea de la segunda, sea de la primera. ¿Sí? Entonces aquí estamos mostrando la forma en la que se enuncian en primera singular, primera plural, pero esa se declina como las palabras que hemos hecho, como los sustantivos y como los adjetivos. Lo mismo la segunda, se declinan por la segunda, se declinan por la primera, se declinan por la segunda, o el plural, giméteros, gimetera, que es el caso que nos asomoda. Nosotros aquí lo hemos visto en nominativo, perdón, lo estoy señalando acá, pero cuando aparece en la frase está en acusativo. Entonces significa que lo debemos declinar, ¿correcto? Perfecto. Aquí había otra frase, una segunda frase muy similar, muy parecida, que decía eblepe, ¿no? La segunda frase, ahora pongo aquí una frase de ejemplo, segunda frase de ejemplo, la 2, eblepe es el verbo ver, imperfecto, veía tas, gemeteras, trapezas. Fíjense que aquí el pronombre posesivo con artículo que estamos señalando es tas, gemeteras, ¿no? Aquí está entonces declinada, ya no en acusativo, ¿cierto? Ya no en acusativo, sino puede ser, ¿en qué caso? A ver, ¿quién me ayuda? Tas, gemeteras, esa terminación as, estoy señalándola acá, nos está indicando que estamos en un caso femenino. ¿De qué caso? Nominativo, genitivo, ¿recuerdan? Jamartía, jamartías, ¿no? Genitivo. Entonces ahí sería veía, observaba, literal, nuestras mesas, plural, ¿cierto? Miren la diferencia entre la frase anterior, veía nuestra mesa, eblepe, ten, gemeteran, trapesan, a segunda que es eblepe, tas, gemeteras, trapezas, ¿no? Hasta el acento se corrió también en el sustantivo mesas, se modificó. Veía nuestras mesas. Entonces, me agradaría que alguno pueda leerla y fijarse en ese detalle que estamos haciendo, que es cambiar el caso, ¿cierto? Hemos cambiado el caso, ¿no? De acusativo singular a plural genitivo. Bueno, no sé si alguno se anima a leer las dos frases para compararlas. Una manito alzada que nos ayude a reforzar la aplicación de esto que estamos viendo del pronombre posesivo. Muy bien, veo con la mano alzada a Roxana. Roxana, muchas gracias por participar. Gracias, profesor. ¿Leo las dos? Sí, señora. Primero la 1, ves el sentido, y después la 2. Ya. Eblepe, ten, gemeteran, trapesan. Trapesan. Correcto. Eblepe veía nuestra mesa. Correcto, en singular, ¿cierto? En caso acusativo. Muy bien. ¿Y la segunda? Eblepe, tas, gemeteras, trapezas. Veía nuestras mesas. Correcto, muy bien, muchas gracias. Entonces fijémonos que en la segunda
la frase está en plural, ¿cierto? Y que cambió en caso, ¿cierto? Esas variaciones son las que tenemos que darnos cuenta en la forma en la que termina la palabra, ¿correcto? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces con esto estamos completando cómo se usarían tanto en el singular como en el plural de primera persona, hemos, hemón, igual en el plural, geméteros, gemetera, geméteron, para primera persona, y para la segunda, sos, se, son, y el plural, geméteros, gemetera y geméteron. Hemos hecho un ejemplo utilizando el femenino del plural en caso uno en primera persona, ¿cierto? La primera frase. Y en la segunda la hemos hecho con plural. ¿Correcto? Bueno, listo. Entonces, de esta manera, ¿qué deberíamos hacer? Como una sugerencia, coger las formas del pronombre posesivo, tanto en singular como en plural, y declinarla, pasarla a caso nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ¿cierto? Para reconocerla y se comportará exactamente como lo que dijimos allí de comportarse como los adjetivos hagios, hagia, hagion en el primer caso, el santo, la santa y lo santo, o como en el segundo caso, agathos, agathé, agathón. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, no lo había señalado, voy a recalcarlo acá, que en este caso, el modelo femenino hay uno en A alfa pura que llamamos, mientras que en el segundo caso utiliza la forma femenina en eta, eta pura. ¿Lo recuerdan cuando hicieron los ejercicios con el profesor Sergio? El santo masculino, la santa hagia, fíjense, mientras que comparativamente el segundo ejemplo, el femenino es agathé. Entonces alterna alfa con eta, ¿no? Por eso esa pequeña variante, esa pequeña forma. El masculino y el neutro sí se comportarán igual. Bueno, ¿listo? Entonces con eso vamos a cerrar esta slide. No sé si hay alguna pregunta, duda, aclaración para no devolverme hacia atrás. Si hay alguna aclaración, con mucho gusto me pueden alzar su manito y decir, profe, explíqueme tal cosa que usted dijo para no irme para adelante y echarme para atrás. Entonces, si hubiese. Si no hay pregunta, entonces hágame una manito, ¿cierto? En cámara. Me dice, bien, perfecto, no tengo que decirte, ¿no? Ya veo a Roxana, gracias, ok, ¿cierto? Pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto, no hay problema para aclarar lo que hemos hecho. Hemos hecho el pronombre posesivo hemos, en singular, geméteros, en plural, y segunda persona, sos, y plural, geméteros, ¿no? Y se declina todo el resto del contenido. ¿Correcto? Bueno, dicho lo, si no hay dudas, me voy a... Ay, perdón. Tenía que haber borrado primero antes de salir con todos estos garabatos. Bueno, permíteme que sea didáctico llenándolos de churumbelos, pero es para, como decía el lobo feroz, para verte mejor y para entender mejor. Entonces vamos utilizándolo. Cierro aquí y voy a pasar a la siguiente página. Una explicación dice, en el griego del Nuevo Testamento no existen pronombre posesivo de tercera persona. Habíamos hecho primera y segunda, ¿cierto? En el griego del Nuevo Testamento no existe el nombre posesivo de primera persona, de tercera persona, de aquí una rayita,
ni singular ni plural. Entonces, esta función la suple mediante el uso del pronombre autos. Por ahí en la lección 8 lo habíamos visto, ¿cierto? Autos en caso genitivo. Es utilizado para expresar ese sentido de posesivo de tercera persona. Autos. Autos, aute, auto. Para mostrar posesión, existe una tendencia a utilizar el genitivo del pronombre personal en lugar de pronombre posesivo. ¿Sí? Lo suelen alternar en la lengua hablada, en la lengua usada. Aunque, obviamente, este último puede ser utilizado de manera legítima. Así, por ejemplo, en la frase, él veía nuestra mesa, habría que traducirlo como Eblepe ten trapesan gemón. Mire, este gemón, estoy poniéndole aquí una señal, ¿sí? Es el que venía a ser reemplazado, ¿no? En este caso, en lugar de Eblepe ten gemeteran trapesan. Si bien ya dijimos que esta segunda forma es correcta, ¿sí? Correspondiente a tercera persona plural. Entonces, hemos visto hemos, hemón en singular, primera persona, geméteros, gemetera, geméteron en plural, primera persona, segunda persona, sos, son, singular, plural, giméteros, gimetera, giméteron, plural, y ahora estábamos mirando el uso común de sustituir el pronombre posesivo a un autos en genitivo, ¿no? Sustituyendo el pronombre posesivo por el pronombre personal. Suele ser utilizado de esta manera. Bueno. Ahora, si ustedes me permiten, aquí se me olvidó borrar. ¿Verdad? Ahora vamos a mirar el vocabulario que corresponde a esta lección número 14 que tenemos en el día de hoy. Bueno, todos tenemos en primer caso una preposición que es pros. Esta preposición está siendo utilizada o rige, eso es lo que llama la regencia, utilizado para tres casos. Uno, el primer caso corresponderá al uso de esta palabra en genitivo, primer caso. Segundo caso, dativo. O tercer caso, acusativo. Con el genitivo se tiene que traducir por, en sentido de ventaja. Mientras que el dativo, cerca, en sentido temporal o espacial. Y con acusativo, hacia, o con, o cerca, o contra, por, en sentido de finalidad. Atención que estas preposiciones son muy importantes, ¿no? Para ver cómo varía o gira el sentido de la frase. Entonces, en caso genitivo tendrá un significado, en caso dativo otro, o en caso acusativo. Hacen modificar el sentido de la frase, ¿no? En el Nuevo Testamento, el uso de pros se limita con pocas excepciones al acusativo. Ese es el que más aparece. Ustedes van a buscar en el texto de la Sagrada Escritura, específicamente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y la gran mayoría, por no decir casi todas, ¿no? Está siendo utilizada al caso acusativo, es la más usada. Pero usualmente sí se puede utilizar con genitivo, con dativo o con acusativo. Bueno. Ahora, en los sustantivos que vienen a continuación,
encontramos la palabra resurrección, que se lee anástasis, anastaseos. Y el artículo, voy a señalarlo aquí con rojo, es el G, lo que nos está diciendo que esta palabra es femenina, la resurrección. Anástasis, anastaseos, genitivo, y el artículo G, femenino. ¿Correcto? Segundo caso, segunda sustantivo, gnosis. Gnosis. Estoy poniendo aquí un numerito para decir que vamos caminando. 1, anástasis. 2, sustantivo, gnosis, en el nominativo, gnosis, y en el genitivo, gnóseos. Y si se dan cuenta, señalo también el artículo que es G, con lo cual estamos diciendo que es femenina. El conocimiento es femenino, ¿no? Miren la etimología. Entonces, no es el conocimiento, sino la, porque el artículo es femenino, ¿correcto? En griego. ¿Sí? ¿Sí soy claro? Como el artículo es femenino, pues la palabra es femenina, indudablemente. Entonces, tenemos dificultades un poquito por la equivalencia en español. Tercer caso, número 3. Vamos a mirar la palabra súplica o petición. Deesis. Deesis. Parece mucho al español porque nosotros utilizamos en genitivo deseos. Nosotros decimos deseos, ¿cierto? En español. Entonces, deesis, deseos, y nuevamente el artículo que rige este sustantivo es un artículo femenino. G. G. Entonces, la súplica también, digamos, es femenina. ¿Correcto? Cuarto caso, el sustantivo número 4, dinamis, nominativo, dinameos, y nuevamente el artículo va a ser femenino, poder. Entonces literalmente diríamos la poder, ¿no? Porque lo rige un sustantivo, un artículo, perdón, femenino. Entonces retomo. Pros, primer caso. Segundo, la palabra anástasis, resurrección. La segunda, gnosis, conocimiento. 3, deesis, femenina también, petición, súplica. Y 4, dinamis, poder, potencia. ¿Correcto? Voy a borrar las cosas que he escrito para poder pasar de slide. Y voy a la siguiente slide. Ahí como que la apreté mucho. Ay. Gonzalo me estaba haciendo una pregunta, con mucho gusto. Te estamos escuchando, Gonzalo. Abre tu micrófono. Buenas tardes, profesor. Dos Buenas consultas. En la anterior lámina, ¿Sí? nos faltó la última palabra. Verla. Y una segunda pregunta. ¿Esto que señor. está entre corchetes N28F se refiere a algún diccionario, alguna referencia, algo? Es la misma gramática la que estamos utilizando, que es la gramática de Sueknan, que clasifica los nombres. Esa N es nombre con un tablado que la hace al final. ¿Sí? Pero bueno, no es necesario saberlo. Correcto. Ay, sí, ahora que estoy corriendo aquí que me faltaba la una. Muchas gracias, Gonzalo. La última, estoy aquí, voy a señalarla. Gracias por esa orientación que casi me paso y me voy sin verle el último, que era el concepto sufrimiento. Esta era la número 245, ¿cierto?
5, que se lee tlitsis, tlitseos, y el artículo también es femenino. Gracias, gracias por ese apunte. Es que estoy viendo la barra hacia abajo, entonces la tapaba. Tlipsis, tlipseos. G, femenino. Sufrimiento sería la sufrimiento, literal, ¿no? La calamidad, la tribulación de este sustantivo tlitsis. Gracias. Y lo que estaba entre paréntesis que nos preguntaba Gonzalo es una nomenclatura que utiliza la gramática de Swegnam para clasificar los distintos tipos de sustantivos, ¿no? Entonces, ahí está diciendo sustantivo N, F es una tabla que él tiene y al final si es femenina o es masculina. Eso es lo que nos está mostrando acá. Gracias, Gonzalo, por la ayuda y por la observación para corregir esto que nos estaba faltando mencionar. Ahora voy a, si me permiten, pasar a la siguiente slide. Estaba aquí. Iniciamos, para que no se me corra, en la siguiente página, la palabra crisis, ¿no? Crisis, era la número 6, si no estoy mal. ¿Sí? Voy en una secuencia. No es. Entonces, en esta crisis, criseos, G, femenina, mire, si la ven, también el artículo es femenino, que significa juicio, ¿no? Mire que nosotros también lo utilizamos en español, ¿no? Cuando decimos, uy, estoy en crisis, ¿cierto? Estoy haciendo un juicio, una valoración, ¿correcto? Crisis. Y este va caminando, se comporta de la misma manera que la palabra ciudad. Número 7, este vocabulario, leemos la palabra consolación o confronto, exhortación, paráclesis. Dice que esto lo utilizamos también para la denominación, ¿no? Paráclesis, paracleseos. Y el artículo nuevamente va a ser femenino, ¿no? Consolación, consolación. Voy como número 8, y aquí ya voy cerrando, me falta una más, con el que tuvimos ejemplo. Pistis, pistis, fe, fidelidad, pisteos, en el genitivo, y el artículo que la acompaña es el femenino G, entonces la fe, la fidelidad. Y ya habíamos hecho por número 9, el que pusimos de ejemplo de modelo, que es polis, poleos, G, la ciudad. Entonces, estos que estoy señalando aquí de rojo hacia allá, con la slide anterior, se comportan como polis, se declinan de la misma manera. ¿Qué van a hacer ustedes en su tiempo de estudio? ¿No? Coger esos sustantivos y declinarlos como hicimos con polis, con la ciudad. Se comportan de la misma manera. ¿Sí? Este grupito se maneja de esa misma manera. Ahora, el modelo de sustantivos siguientes, voy a ponerlos con azul, a partir de is, aquí, de aquí para abajo hasta acá, es el otro grupito, ¿no? En azul, se comporta como el segundo ejemplo que hicimos con pez. ¿No recuerdan la palabra pez? Entonces, la primera, is, hios, G también es femenina, fuerza, el vigor, ¿no? Entonces, es una palabra de tercera declinación que no experimenta cambio. ¿Lo recuerdan? Como el pez, is, igualito. El segundo aquí, bueno, vamos a ponerlo aquí, digamos 10, is,
11, ya la habíamos visto. El pez, isgios, jo, bueno, así es masculino. Aquí ven el cambiecito, ponga atención. El artículo cambió, es masculino, entonces el pez es masculino, ¿cierto? Después viene la siguiente, osfios, G femenino, número 12. Blanco, lomo, riñón, osfis, como cintura, ¿no? Algo así, similar. Y la número 13 de este vocabulario es la palabra espiga, stagis, stagios, jo, masculino. Ahora lo pongo en otro color. Atención con la lectura de este sustantivo, porque empieza por una sigma, entonces el sonido es como silabial, como nosotros hiciéramos, ¿no? Stagios, como una culebrita, ¿no? No tiene E, porque nosotros en español solemos leerlo como si tuviera una E, ¿no? No, no tiene E. Entonces, 10 stagios, 11 isgis, el pez, 12 osfis y 13 stagios. Este segundo grupito se declinan como el que vimos en la explicación de pez, ¿no? Se comportan exactamente igual. Lo mismo para nuestras prácticas, nuestro aprendizaje. Entonces cogemos cada uno de estos sustantivos y lo vamos a declinar de la misma manera que el ejemplo. En este caso, en el primer grupo era polis y en el segundo isgis, el pez. ¿Correcto? Entonces, de esa manera practicamos el vocabulario, pero también lo declinamos. En la siguiente sección tenemos en el vocabulario el pronombre, los pronombres posesivos que ya los habíamos explicado. Voy a poner aquí una formita solamente para recalcarlo. Ya lo hemos visto. Hemos, hemón, mío. Siguiente, geméteros, gemétera, geméteron, nuestro. Siguiente, en segunda persona, sos, se, son, tuyo, tuya, lo tuyo. Y giméteros, gimetera y giméteron, vuestro. Entonces se declina. Y después viene en el vocabulario, viene el sustantivo Christos, Christú, o que tiene un artículo masculino, la palabra Cristo, que es una transliteración del hebreo, ¿no? Una trasvaso. Christos, ¿no? De que eso es una G, entonces se lee Christos, no Cris, sino Christos, Christu, Jo, Cristo. Y finalizamos con una conjunción, mem. Esta palabra indica un contraste o un énfasis y con frecuencia no se traduce, está solamente puesta pero no se traduce. Es utilizada habitualmente en la combinación con otra conjunción. Entonces ahí se pone ejemplo, mem, puntico, 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 en contraste con de, por una parte o por otra parte. Es el contraste que se va a hacer. De la manera similar, utilizando Allah, en verdad, pero men, de una manera pospositiva. Entonces ahí se va a combinar, se va a correlacionar en otras frases, siendo utilizada, pero no traducida. ¿Sí? No traducida. Bueno, y con eso vamos a llegar a la forma final de los
ejercicios de traducción. Si me deja, ay, no borré, momento. Me voy a borrar todo este mercado. Un instante. Permítame que esos después nos aparecen. Listo. Voy a cerrar acá. Y voy a ir al siguiente caso. A ver. Momento. Perdón que cometí un error y veo que no puse la siguiente slide que eran las frases. Ahí nos acabó el compartir. Bueno, pues voy a dejar de compartir y voy a mostrar entonces de lo que hemos hecho hoy. Hoy hemos hecho varias cosas. Hicimos la conjugación de un verbo, ¿no? Del verbo desatar en modo optativo, y como ese podemos coger cualquier verbo de los que hemos hecho desde la lección 9 en adelante y conjugarlo en optativo presente activo. Entonces esa es una forma. Después lo que hicimos fue unos sustantivos como polis y uctus, y finalizo con el pronombre posesivo hemos, heméteros y sos y himéteros, para concluir nuestra lección del día de hoy. Bueno, entonces espero que este ejercicio que hemos hecho lo voy a retomar en algunos aspectos para el repaso de la próxima lección, y les adicionaré los ejemplos para frases para la próxima semana. Bueno, entonces espero que hayan disfrutado, aprendido hoy, como lo hemos hecho todos juntamente. Agradecemos su interés, su contribución en el día de hoy, y nos veremos mediante la próxima semana en nuestro encuentro de la clase de griego bíblico en este encuentro. Muchas gracias y me despido. Bendiciones y hasta la próxima.